Presidente, esta situación de violencia que vive su país, también como consecuencia de la lucha o el fracaso que los mandatarios pues han planteado de la lucha contra el narcotráfico, pues la vive Salvador, pero también la vive Guatemala, en alguna medida la vive Costa Rica y todos los países de Centroamérica. Quisiera preguntarle, teniendo en cuenta que el narcotráfico está causando, digamos, esos estragos en sus países, ¿por qué los países de Centroamérica aún no han podido lograr un consenso frente a una política común para enfrentar, digamos, este tipo de problemáticas y específicamente para evaluar la lucha o la eficacia contra el narcotráfico? Yo no estoy de acuerdo en lo que se dice tan fácilmente de que la estrategia ha fracasado. ¿Cuál estrategia ha fracasado? Si ni siquiera la hemos podido implementar. ¿Hemos podido implementar planes de represión del delito? No lo hemos podido hacer. Si tenemos policías contaminadas, si tenemos policías penetradas por el crimen organizado, si tenemos la fiscalía penetrada por el crimen organizado, si tenemos el órgano judicial penetrado por el crimen organizado, el Estado no ha entrado a actuar, por lo tanto, no ha fracasado. Sencillamente tenemos que depurar las instituciones para que la represión sea efectiva. ¿Cuáles son los planes de prevención que hemos echado a andar? Hemos echado a andar planes de prevención. Las políticas sociales en Centroamérica son políticas deficitarias. Si nosotros rompemos con el modelo actual de gestión económica social que excluye a grandes contingentes de población de los beneficios de la intervención del Estado, si nosotros acabamos con la concepción patrimonialista del Estado que pone el Estado al servicio de grupos económicos que utilizan el Estado como un instrumento para hacer negocios, si nosotros reducimos los niveles de pobreza, de marginación, abrimos oportunidades de estudio, de acceso a la cultura, acceso a la salud, si además de eso combatimos la pobreza, si convertimos a los pobres en clase media y por lo tanto en consumidores y le logramos un mejor nivel y bienestar de vida, por lo tanto esa gente no va a meterse a las pandillas con menudeo y el crimen organizado no encontrará el semillero que ahora encuentra en la región. Eso no lo hemos hecho. No podemos hablar, por lo tanto, de fracaso de una estrategia que no la hemos implementado, porque no tenemos instituciones sólidas para implementarla. Por eso es que Centroamérica no ha abandonado esa lucha. El presidente Otto Pérez de Guatemala ha planteado una propuesta que algunos han llamado innovadora, atrevida, le han adjudicado un valor al hecho de plantearla, que es la de la despenalización. Miren, yo no estoy de acuerdo con eso. Honduras ha expresado también un sentimiento similar y lo mismo Nicaragua y hoy recientemente también el presidente Martinelli de Panamá. ¿Por qué? El problema de la droga no es un problema que tenga que ver con, no es un problema que se resuelva penalmente. El problema del consumo es un problema de salud pública, pero el problema de la producción y el tráfico es un problema que solo se resuelve con represión del delito y con políticas de prevención. Despenalizar el consumo de la droga, despenalizar la producción y el tráfico de la droga, haría de Centroamérica el paraíso para los consumidores. Por razones éticas, yo no estaría de acuerdo en que un niño, una niña, un joven, un adolescente tenga acceso libre a la droga porque sencillamente no es penalizado su consumo. Tenemos que hacer más énfasis en la prevención, tenemos que hacer más énfasis en la represión, tenemos que hacer más énfasis en el fortalecimiento institucional. Si no probamos eso, no podemos hablar de un fracaso, de una estrategia que todavía no hemos echado a andar. Presidente, es evidente que en esta entrevista nos queda claro que pues para usted la lucha no ha fracasado, pero sí debe revisarse. ¿En qué puntos cree usted que debe replantearse la lucha contra las drogas, específicamente en el capítulo Centroamérica? Mire, es que la estrategia hay que echarla a andar, ese es el problema. Usted no puede decir que ha fracasado o que tiene que revisarse algo que no ha implementado. La represión del delito. ¿Hemos llevado a cabo una represión del delito? No la hemos llevado a cabo. Si las policías están contaminadas, si usted tiene jefes de policía que le avisan a los narcotraficantes cuando se va a hacer un operativo de captura y no podemos capturar a ese narcotraficante, usted no puede hablar de efectividad de la represión porque tiene contaminadas las instituciones. ¿Qué tiene que hacer? Fortalecer las instituciones. Hay que depurar la policía, hay que depurar la fiscalía para que avance la investigación del delito, hay que depurar el órgano judicial para que haya una condena expresa de esos delitos. Mientras usted no depure las instituciones, no puede hablar de represión del delito. Los planes de prevención, las políticas sociales de Centroamérica son políticas deficitarias. Presidente Mauricio Funes, le agradezco pues el tiempo que usted le concede al programa La Noche NTN 24, sus opiniones, su análisis y obviamente es la voz de un importante mandatario centroamericano que de alguna manera diverge de otras ideas que hemos presentado acá en el programa y que pues hace parte de esos matices que existen en América Latina y que hoy están al frente del poder. Presidente Mauricio Funes, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti y por supuesto por la atención que nos ha prestado tu público. Presidente, gracias.
Stephen Donahue en Washington, en Estados Unidos. Stephen, cuando un presidente, en este caso Mauricio Funes, presidente de El Salvador, dice que su país, las pandillas son las que en algunos sectores son las que dirigen y tienen la soberanía territorial y son las que no han permitido la entrada de los carteles mexicanos a este país por cuenta de ellos mismos. No es el ejército, no es la policía, no son las fuerzas del Estado, sino son las pandillas las que en algunos casos tienen soberanía territorial. ¿Estamos hablando de un Estado fallido en El Salvador? Absolutamente no, Juan Pablo. Yo creo que la situación en El Salvador no es tan grave. Pueden haber lugares específicos, algunos barrios donde las pandillas tengan control temporal de la actividad o tengan amenazados al pueblo, pero eso no significa que el gobierno salvadoreño no es un gobierno soberano, no es un gobierno electo, democráticamente electo, y no es un gobierno que está en control de las facultades de gobierno. Al opuesto, el gobierno salvadoreño es un ejemplo para la región de lo que un país puede hacer tratando de tomar las riendas, enfrentando una amenaza grave como la ven, y la democracia que estamos viendo ahí, especialmente dada la historia reciente de este país, es un ejemplo para los otros países y especialmente a los elementos de la izquierda, de que sí hay posibilidades de estar en el poder, y cuando uno está en el poder tiene que enfrentar las responsabilidades de ser gobernante para todos y buscar soluciones, aún enfrentando problemas como el que enfrenta el presidente Mauricio Funes en El Salvador. Pero ¿no demuestra esto un poder supremo de las pandillas, de las maras, al poder frenar la intención de carteles mexicanos de penetrar países de Centroamérica, en este caso El Salvador? Porque son las pandillas, y no son palabras mías, sino son palabras del presidente Mauricio Funes, las que han detenido el avance de los carteles mexicanos en ese país. ¿Eso no demuestra un poder supremo de estas maras? Yo creo que cualquier persona que visita El Salvador y perambula por cualquier parte del país o casi cualquier parte del país verá que el país funciona normalmente en la mayoría de los casos, en algunos barrios y en algunos sectores, como en cualquier país durante la noche o durante diferentes horas. Puede haber problemas y pueden haber otros grupos criminales que estén controlando un territorio por un tiempo, pero no creo que eso implica que el gobierno salvadoreño haya de ninguna manera perdido el control del país. Sí, pero Stephen, a ver, el presidente también habla que el número de pandilleros armados, la mayoría de ellos, todos ellos armados y no armados, con pistolas, con AK-47, con armas que vienen de Estados Unidos y que van directo para México, armados, muy bien armados, son los que superan a las fuerzas policiales, a las fuerzas militares. ¿No habla eso de un poder supremo de las maras en Salvador? Insisto que el hecho de que una mara, una pandilla tenga armas, tenga organización, no implica que son una fuerza armada, que son una fuerza que tenga el poder, ni la capacidad, y en este caso ni el interés en controlar este país. No hay ningún indicio de que yo haya visto de que las maras estén interesados en controlar a El Salvador, en ser el organismo gubernamental de ese país. Al opuesto, creo que ellos están abusando de las leyes para poder realizar sus actividades criminales y no tienen ningún interés en reemplazar a un gobierno de esta región. Hacemos una pausa en la noche. Cuando regresemos hablaremos del dinero del narcotráfico como motor del crimen organizado en El Salvador. Con esta información, ya lo vemos. El narcotráfico es el motor de la violencia en Centroamérica. Los carteles mexicanos utilizan a países como El Salvador como ruta para los cargamentos de droga que son enviados hacia los Estados Unidos. El dinero de la mafia financia ejércitos de pandillas en las calles, dejando una estela de asesinatos en su paso. El Salvador atraviesa por uno de los momentos más difíciles de su historia. La violencia ocasionada por el narcotráfico ha alcanzado cifras alarmantes. Según el Instituto de Medicina Legal de El Salvador, en tan solo los primeros 3 meses de este año fueron asesinadas 1.043 personas. Enero cerró con 411 homicidios, febrero con 402 asesinatos y marzo con 230 muertes violentas para un promedio de 11.4 asesinatos diarios en el primer trimestre del año.
El informe anual publicado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes en 2011 advierte la gravedad de la situación que enfrenta la región considerada una de las más violentas del mundo. En América Central, la escalada de la violencia en relación con las drogas, protagonizada por organizaciones de narcotraficantes, bandas transnacionales y pandillas locales, además de otros grupos delictivos, ha alcanzado niveles alarmantes que no tienen precedentes, lo cual ha agravado considerablemente las condiciones de seguridad, haciendo de la subregión una de las zonas más violentas del mundo. Los países del llamado Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras, junto con Jamaica, tienen hoy día las tasas de homicidio más altas del mundo. Según el comunicado del Organismo de las Naciones Unidas, son varias las causas por las cuales los habitantes de Centroamérica siguen viendo en el narcotráfico una oportunidad de ingresos económicos. La pobreza, la desigualdad social y la ausencia de oportunidades económicas para los jóvenes, así como la emigración, son factores que han permitido que el narcotráfico prospere en la región de América Central y el Caribe. En su informe, la Organización de las Naciones Unidas calculó que el mercado de cocaína actual tiene un valor de más de 80.000 millones de dólares a escala mundial. En El Salvador, Milton Portillo, procurador adjunto especializado de la Procuraduría General de Salvador. Procurador adjunto, le pregunto, y se lo pregunto con todo el respeto, después de oír a su presidente, pues uno puede entender que hay palabras de derrotismo en lo que dice. Se siente un poco derrotado porque dice que las fuerzas militares y policiales no alcanzan y son más los pandilleros armados los que ejercen cierta soberanía en su país. Son los pandilleros los que protegen en cierta parte las fronteras para que no entren los carteles mexicanos. Y dice que no existe un modelo económico en su país que le dé oportunidad a esos jóvenes para que no se vinculen en las pandillas. ¿A quién le están dando ese mensaje el presidente Funes? ¿A quién le está hablando? ¿Al pueblo salvadoreño o le están dando un mensaje a los Estados Unidos para que de alguna manera le dé la mano de frente y lo saque de esta olla? Yo creo que es un mensaje que tiene varios destinatarios. Uno de los mensajes quizás es hacia la sociedad, fundamentalmente a los empresarios, para que se involucren en el tema de la solución de los problemas sociales y económicos del país. Por supuesto, el otro destinatario es el gobierno de Estados Unidos, que ha colaborado bastante con este país en el combate al crimen, pero también en la ayuda económica para alcanzar o para mejorar los niveles de desarrollo en el país. Y otro es que hay que aceptar que tenemos un problema. Yo creo que el mensaje del presidente no es derrotista, sino más bien aceptar que hay un problema, que la estrategia utilizada no ha sido la adecuada y que hay que reenfocar o reenrumbar la lucha contra la delincuencia. ¿Cuál es el futuro de El Salvador entonces? Porque en ese momento se ve un poco oscuro, la verdad. No se ve con un norte definido, ya que su mismo presidente está pidiendo de alguna manera ayuda a los propios personas que tienen el poder económico en su país. Y le pregunto cuál es la respuesta de los gremios económicos. ¿Están dispuestos a ayudar? Pues hay un discurso, digamos, doble, donde sí están dispuestos a colaborar, pero hay mucha exigencia de que sea transparente el uso de los recursos. Digo esto porque, por ejemplo, en Colombia entiendo que un fondo especial dado por los empresarios para el combate a la delincuencia, que es más o menos algo que el presidente intentó proponer acá a los empresarios para tener más dinero para el combate a la delincuencia. Pero ha habido un poco de oposición. Ahora, cualquier estrategia de combate a la criminalidad o cualquier política pública de seguridad, lo que indica es que hay que hacer un consenso y un pacto de nación. Y yo creo que ahí es donde, en parte, se centra el mensaje del presidente o el discurso del presidente, porque es la única manera de tener un solo enfoque al combate a la delincuencia.